Buenas tardes a todos, amigos, amigas. Como presidente del Barcelona Centre Financer Europeo, es para mí un honor y satisfacción darles la bienvenida a esta jornada sobre tendencias de futuro en la inversión sostenible, que vamos a celebrar en el día de hoy. Déjenme decirles que hoy la satisfacción tiene un especial motivo por el hecho de tratarse del primer evento que organizamos conjuntamente con SpainShift, Foro Español de Finanzas e Inversión Sostenible, el foro de encuentro y referencia en materia de finanzas e inversión sostenible en España. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente a su directora general, Andrea González, y a todo su equipo la predisposición y soporte mostrados desde el primer momento para hacer posible la realización de este evento en Barcelona. Evento que se inscribe dentro de la 13ª edición de la Semana ISR en este 2024 y que tiene como objetivo llevar a diferentes ciudades los principios de inversión socialmente responsable y sostenible. Desde Barcelona Centre Financer Europeu, como miembro de la Red Internacional de Centros Financieros para la Sostenibilidad, Financial Centers for Sustainability, dependiente de United Nations Development Programme, la realización de este evento encaja plenamente en nuestros objetivos de contribuir a la difusión y conocimiento de todo lo relacionado con las finanzas sostenibles y socialmente responsables. Por todo ello, esta colaboración que arranca en el día de hoy con esta actividad, esperemos que sea la primera de muchas en el futuro, fruto de las sinergias y objetivos comunes de las dos asociaciones. El programa de la jornada incluye una primera exposición por parte de Andrea González con el título de ¿Hacia dónde va la inversión sostenible? Y 2 mesas de debate. La primera de ellas con el título Implicar al inversor minorista, diálogos de asesoramiento financiero bajo el foco de MiFID Verde, y la segunda que hemos titulado Inversiones que marcan la diferencia, ejemplos de escenarios en la inversión de impacto. Todo este contenido nos dará una visión lo más amplia posible sobre la situación actual y las tendencias de futuro de la inversión sostenible. Quiero agradecer muy sinceramente a Andrea, así como a todos los ponentes y moderadores de las mesas de debate, su plena disposición y colaboración desde el primer momento, sin los cuales no hubiera sido posible celebrar hoy esta jornada. No quiero terminar sin agradecer una vez más a nuestro importante miembro, la Bolsa de Barcelona, por acogernos en sus instalaciones y poder realizar nuestros eventos en esta casa. Sin más, esperando que la tarde sea de utilidad para todos nosotros, cedo la palabra a Andrea González, directora general de SpainShift, que hará una exposición que nos introducirá en conocer hacia dónde marcha la inversión sostenible. Andrea. Bueno, me voy a poner aquí porque es la única manera de que no me alargue, estando de pie. Muchísimas gracias, Luis, por una bienvenida tan generosa y bueno, pues por esta colaboración tan natural que tenemos llamada a tener las dos entidades y también de cara a futuro, bueno, pues creo que este es el arranque de una serie de actividades y de escenarios en los que solamente podemos juntarnos para sumar y ser exponenciales, ¿no? Como no quiero robarle tiempo al contenido que hoy promete muy interesante, voy a tratar de hacer una radiografía rápida de cuál es el estado de la cuestión ahora mismo y me he permitido la licencia de incluir una cosa un poco sensacionalista al final sobre nuevos vocablos que van apareciendo en esta órbita de las finanzas sostenibles y que, bueno, aunque hay frentes mucho más interesantes y de mayor profundidad, pues nos podemos salir del evento con ese anecdotario. En primer lugar, los datos más recientes que tenemos de estudio de mercado de activos gestionados con algún criterio ASG y comercializados en España. Es importante tener en cuenta a qué responden estos números porque no responde a artículo 8 y 9 SFDR, no responde a alineaciones taxonómicas, responde a en el proceso de gestión de un fondo de inversión, si se han tenido en cuenta criterios ASG de la manera que sea, con la profundidad que sea y si ese producto es comercializado en España. Veníamos desde hace una barbaridad de años con crecimientos, a veces incluso exponenciales o crecimientos crecientes. Hace 2 ejercicios ya crecimiento decreciente y este año una pequeña disminución del 1%, ¿no?
de 379.000 a 374.000 millones. En un año, que es en este caso el ejercicio del 22, en el que el mercado disminuye en mucha mayor proporción. Y esto lo que supone es que el peso de esos activos gestionados con algún criterio ESG representan un porcentaje mayor del total respecto de años anteriores, lo que vemos aquí en la figura hacia la derecha. En cuanto a percepción de mercado a futuro, las perspectivas son más optimistas a medio plazo que a corto plazo. Se esperan mayores crecimientos a medios que a corto. En el corto estamos todavía acostumbrándonos tal vez o dedicando muchos recursos a la implementación regulatoria versus explorar nuevas megatendencias, nuevos formatos innovadores de incorporar las cuestiones ESG en la gestión de los activos. Entre las estrategias habituales que conocemos en el abanico de la inversión sostenible, hay una que este año destaca, el año pasado fue el de la integración a ESG, este año destacan las de procesos más avanzados o más sofisticados, si queremos, de interlocución con las participadas, que puede ser el engagement, establecer un diálogo activo con la compañía en la que se invierte, o el voto, ejercer el derecho de la propiedad activa de la acción, ¿no? Entre esas dos distintas estrategias o distintos frentes se dan distintas tendencias. Algunas que merece la pena destacar son el uso de los asesores de voto, las conversaciones sobre las políticas retributivas de los consejos, las conversaciones sobre debida diligencia a lo largo de la cadena de valor y derechos humanos, y la frecuencia también de las conversaciones sobre los planes de transición, que en la conversación climática pues es el ítem que parece que ocupa buena parte de las conversaciones en el ejercicio del engagement y del voto. Otra de las estrategias que, deslumbra un poco por el nivel de narrativas que está generando últimamente y la sofisticación que hay en torno a tratar de conceptualizar qué cabe dentro del cajón de la inversión de impacto, cuántas dimensiones tiene ese impacto, en qué mercados se puede dar y de qué manera, a nosotros nos sorprende que el dato de la inversión de impacto, los activos gestionados, no explote, ¿no? Digamos que está explotando ahora mismo a nivel de narrativa más que a nivel de activos bajo gestión, y entonces preguntamos por qué, ¿no? ¿Cuál es la percepción de cuáles son esas barreras? Bueno, la primera, más frecuentemente mencionada por las entidades que responden a la encuesta de los estudios de mercado de Spainship, es escasez de producto, opciones viables. La segunda, preocupaciones de liquidez y del perfil de rentabilidad-riesgo. No tanto cuestiones de volumen o no tanto cuestiones de medición, que es a lo que tal vez de manera intuitiva nos habríamos ido a pensar, ¿no? Mercados privados, no hay tanta información o es más complicado medir o comparar. No es tanta esa preocupación de las entidades que responden, sino estas de aquí. A pesar de esto, el ecosistema de inversión de impacto trabaja con tesón, ¿no? Para sobrepasar estas barreras, y la previsión es que también vaya a más a medida que también se va enriqueciendo el marco conceptual que la acompaña. Sobre el aluvión regulatorio o el sudoku, yo prefiero llamarlo sudoku regulatorio porque está muy bien pensado y entonces pues me gusta pensar eso, que los mecanismos van funcionando. Tenemos una taxomanía en lugar de una taxonomía, ¿no? El desarrollo de taxonomías en el mundo es ampliamente extenso, algunas incluso desarrolladas por entidades del sector privado. Cuando el sector público no se pone a ello, se pone el sector privado, y hay algunos casos que tienen perfiles interesantes porque, si bien la inmensa mayoría de las taxonomías se parecen a la europea y están inspiradas por la europea, en algunos casos dan un pasito más allá y tienen capítulos sociales. Alguna taxonomía, sobre todo en la región de Latinoamérica, tiene capítulo de igualdad de género, alguna otra tiene un capítulo especial de agricultura. Depende en cada economía donde tenga una mayor importancia según qué sectores o qué dimensiones de sostenibilidad le dedican capítulos específicos. Esta es la slide que digo que me la he permitido traer porque, pues como estamos en entorno amigo, navegando el otro día por la red, y además en una red que no es habitualmente de contenidos de finanzas sostenibles, esto me lo he encontrado en Instagram. De hecho, me gustaría conocer la fuente a quien atribuírsela, pero era un recompartido de 1000 veces y no he llegado al fondo de la cuestión. Esto está sin fuente y si quien lo ha escrito lo ve, por favor que nos contacte y lo referenciaremos, ¿no? Hay muchísimas conversaciones en torno al greenwashing. De hecho, tenemos una para mí
mí las mayores expertas de este tema en la sala hoy, pero además del greenwashing aparecen otros vocablos que creo que son handy para las conversaciones que tenemos nosotros. Green crowding creo que es un concepto divertido, tiene que ver con sumarse a un grupo en que todos están desarrollando acciones de sostenibilidad y ser el menos ambicioso del grupo, ¿no? Entonces das la señal de mercado de que formas parte del grupo, pero haces lo mínimo posible para que no salir de ese grupo. Green shifting, esto es pasarle la pelota, pasar la patata caliente, ahora que ha vuelto el Grand Prix, pasar la patata caliente a los clientes. Bueno, yo es que desarrollo estas actividades, pero es porque el cliente lo compra o el cliente lo demanda, será responsabilidad última de los clientes, ¿no? Entonces, es la de pasar la patata caliente, green shifting. Green rinsing, esta tiene que ver con cambiar con frecuencia los objetivos de sostenibilidad antes de llegar a alcanzar los objetivos anteriores. Entonces se están anunciando objetivos de sostenibilidad todo el rato sin dejar tiempo a realmente trabajar para alcanzarlos, y en cuanto te acercas a los objetivos de intermedios ya tienes otro. Entonces vuelves a empezar y realmente no tienes que ejecutar ningún plan. Green lighting, en la industria de gestión de activos es creo uno que merece mucho la pena. Tiene que ver con destacar mucho una cualidad de sostenibilidad que tenemos en la gestión en este caso podría ser gestión de activos o en el producto que ofrezcamos, de manera que eclipse la atención de otras dimensiones de sostenibilidad en la que podamos tener unas consecuencias tremendas y pues eso, deslumbrar con algo que hagamos muy bien para ocultar otras cosas que estemos un poco más flojos. Y luego destacaría por último, que es a mí el que de momento menos me preocupa, que es el green hushing o green bleaching, que tiene que ver con ser muy sostenible, pero no contarlo porque no se quiere hacer frente a las consecuencias que pueda tener tanto en imagen como en cumplimiento normativo. Esto, hoy por hoy, si bien estamos teniendo muchas conversaciones, la realidad es que es residual todavía porque desde el punto de vista de mercado compensa y mucho, ¿no? De enseñarse como sostenible, sobre todo cuando uno tiene cuestiones que enseñar y que son de fondo. Incluyo esta diapositiva sin el ánimo de que nadie lo lea, es solamente para ilustrar que ante un momento de ruido histórico máximo en torno a la credibilidad de las agendas de sostenibilidad que viene del otro lado del Atlántico y en muchas ocasiones agitado por agendas electorales concretas, lo que se llama el movimiento anti-ESG, yo lo llamo el ruido anti-ESG porque todavía no lo categorizaría de movimiento. A pesar de esas conversaciones, la dirección global es otra. Europa es posible que sí haya iniciado ese sudoku normativo, pero no estamos solos, la Unión Europea en el mundo tirando del carro en sostenibilidad, a pesar de que haya voces en algunos países concretos. Esos países concretos no son el mundo entero y la dirección de los gestores de los propietarios de los activos y los gestores de activos en el mundo es única a pesar de voces discordantes. Y con esto cierro, no muy pasada de tiempo, contra todo pronóstico, este breve estado de la cuestión en un momento de pausa en el mercado y de implementación de lo que había y de asentamiento. Y doy paso a una mesa redonda que toca precisamente uno de los temas que más aprietan a la agenda de sostenibilidad, que es ese incentivo de trasladarle al cliente una pregunta sobre si tiene preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad que le hace el asesor financiero, y para lo cual presento a la moderadora de la mesa, que es una colaboradora excepcional de Spensive, que es Eva Hernández, que trabaja también como coordinadora del programa de finanzas sostenibles de EFPA España. Así que Eva, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta presentación y gracias a todos por la presencia aquí. Tengo el placer de presentar esta mesa redonda sobre cuál es la posición del inversor minorista dentro de toda la sostenibilidad, y para ello me acompañan 4 profesionales de gran experiencia en el sector. Los voy a presentar. Tengo conmigo a Begoña López, que es responsable del Departamento de Finanzas Sostenibles dentro de la CNMV y también trabaja en áreas de estrategia, de innovación, con una experiencia de más de 30 años en los mercados de valores, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y con 20 años de experiencia en la CNMV. Tengo también a Ana
Goizueta, que ella es responsable del Departamento de Gestión Discrecional de Carteras en Banco Cooperativo, y bueno, también ella es licenciada en Derecho, máster en Mercados Financieros, y ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de los mercados de inversión durante muchos años también. Juan Pablo Hernández, de la Merced, director de sostenibilidad en CaixaBank Asset Management, que bueno, también muchísimos años de experiencia en el sector de banca de inversiones y gestión de activos, licenciado en Derecho, máster en Derecho Europeo y máster en Dirección de Entidades Financieras. Y bueno, y por último, David Murano, subdirector general y director de Gestión Global de Riesgo de Caja Ingenieros, y también preside el Comité de Finanzas Sostenibles del grupo. Otro profesional de gran experiencia, licenciado en Administración de Empresas, MBA por ESADE, y bueno, también inició su trayectoria profesional en Londres, en los mercados financieros, hasta llegar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y bueno, sin más presentación, creo que podemos empezar un poco sobre, y bueno, le voy a dirigir la pregunta a David, ya que te tengo al lado, de cómo están implementando las entidades financieras toda esta nueva normativa. Bueno, para los oyentes, en el año 2022, en agosto, entró en vigor una regulación que obliga a las empresas de inversión a preguntar a los inversores minoristas sobre las preferencias de sostenibilidad, que es lo que nos ocupa aquí, pero esto es solo una pequeña parte de toda la regulación de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Entonces mi pregunta es específica sobre el tema del test de idoneidad, de la inversión minorista, pero bueno, también si nos quieres explicar un poco más de... Muy bien, gracias Eva, gracias por la invitación. Y además este evento de SpineShift y Barcelona Centre Financer es realmente un evento muy necesario, porque hay una elevada complejidad para la aplicación de la normativa Green MiFID, y requiere que entre profesionales de distintas entidades nos hablemos y compartamos experiencias a la hora de explicar a los clientes, o en caso de Caja Ingenieros a los socios y las socias, lo que implica las preferencias de sostenibilidad. Con SpineShift hace muchísimos años que colaboramos, y de hecho el evento permitía recordar viejos eventos que organizamos conjuntamente. El primer fondo de Caja Ingenieros en ISR, en Inversión Socialmente Responsable, es de 2006, y ahí empieza un recorrido de ir acompañando a los socios y las socias hacia la sostenibilidad. Un recorrido que deriva que la gestora del grupo, Caja Ingenieros Gestión, desde la entidad, la entidad que es un banco cooperativo, Caja de Ingenieros, distribuimos tanto fondos del grupo como fondos externos al grupo, hay de todo, pero lo que es la gestora del grupo se orientó hacia ser más una boutique en sostenibilidad, que esto es un caso algo particular en el sistema financiero español. Y eso derivó también en que acompañáramos los socios hacia la sostenibilidad desde dos premisas, ¿no? La primera premisa es que los fondos debían estar a un nivel suficiente en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Ahora la práctica mayoría de los fondos tienen los cinco globos de Morningstar, y la gestora es la única gestora española que está entre las 10 primeras según Main Street Partners. Esto lo explico para que se entienda que ha habido un proceso de llevar a los socios, de explicar los beneficios de la sostenibilidad y linkarlo a la rentabilidad, a conseguir también el máximo número de estrellas, el Morningstar, la máxima rentabilidad, riesgo de esas inversiones. Y muchos años han permitido, como se ha explicado hace poco Andrea, que ese viaje fuera posible y fuera relativamente ágil, ¿no? A partir de ahí hubo un momento
que bastante antes de las Green MiFID establecimos dentro del test de idoneidad una pregunta relativa a la sostenibilidad. Esa era una pregunta simple, sencilla, que de forma elegante permitía a la gente decir que el tema de sostenibilidad pues, no iba con ellos, pero también decir que sí, que tenían preferencias en la cuestión, y una tercera, que no viene al caso, pero que además de esas preferencias, el ámbito del medio ambiente y del clima para ellos era una preocupación particular. A partir de ahí, esa pregunta constituía uno de los ejes del test junto a los 3 clásicos de conocimiento, experiencia, situación financiera y objetivos de inversión. Pero ese, aunque solo fuera una pregunta y sencilla, era el 4º punto a tener que veía directamente el gestor al mirar cómo este cliente, qué perfil tenía. Y a partir de ahí se abría un debate, un diálogo entre cliente o socio, socia y gerente para ver cómo orientar sus inversiones. Ahora estamos en lo que sería más que una adaptación, un ajuste hacia la Green MiFID. Y ahí es un ajuste que aquello que era un diálogo implica una serie de diferencias. En primer lugar, la pregunta era relativamente sencilla. Ahora hemos tenido que ver cómo podemos mantener esa sencillez en la pregunta y a la vez introducir los nuevos conceptos que están en Green MiFID, los 3 que no sé si han comentado, de principales incidencias adversas, de objetivos específicos según la normativa de divulgación de sostenibilidad financiera y, por último, el grado de cumplimiento con la taxonomía verde, además con el tema de los porcentajes, es decir, una concreción relevante. Esto creo que hemos encontrado una solución válida, para no espantar, para mantener un buen diálogo con el socio y la socia. Y la siguiente cuestión que nos hemos encontrado que implicaba ciertas necesidades de ajustes por nuestra parte es qué hacer con esos perfiles, no de sostenibilidad o preferencias de sostenibilidad, los perfiles de inversión que eran más conservadores o moderados, porque la inversión ESG, como ha crecido, ha sido habitualmente en fondos de equity, fondos del ámbito de la renta variable, que luego se ha complementado con carteras de bonos verdes. Pero lo cierto es que hay un gran componente que es equity, por tanto es riesgo, es arriesgado. Pero por otro lado tenemos socios que nos dicen, no, yo me gusta, tengo preferencias de sostenibilidad y a la vez soy conservador y moderado. Y esta cuestión es una cuestión que aún está encima de la mesa, que no hemos acabado de resolver, afecta especialmente a un tipo de socio y socia que se orientaría a productos tipo monetarios, con productos con liquidez, incluso un tipo clásico que es el Fontesoro, que es un producto que por parte del gobierno, del Tesoro Público, ha recibido una autorización para tener tal nombre. Y esas son dificultades que ahora nos encontramos en esa implementación. Gracias, David. Bueno, claramente los últimos 2 años no han sido como la situación de mercado no ha sido fácil para este tipo de productos. Me gustaría tener un poco la opinión del regulador ahora. Sé que desde la CNMV acabáis de hacer un estudio, un poco de supervisión. No sé si es una supervisión seria o si ha sido simplemente ver cómo lo están haciendo las entidades y quizá que nos expliques un poco cómo estáis viendo el sector, si se están adaptando las entidades, qué deficiencias veis, qué cosas están haciendo bien, un poco tu visión. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación para estar aquí. Gracias, Eva, por la presentación. Bueno, desde la CNMV lo primero que hicimos fue intentar acompañar a las entidades, ¿no? Ante esto que venía, que bueno, somos conscientes, como decía David, de que no son preguntas fáciles y que no es un tema sencillo o no es sencillo plasmarlo.
Y bueno, ya en julio de 2022 se publicó un comunicado en el que bueno, se avisaba a las entidades o se animaba a las entidades a prepararse para esto que venía, ¿no? El segundo paso fue, como decías, efectivamente, pues se ha hecho una revisión horizontal. Eso quiere decir que a varias entidades se les pregunta pues, por determinados aspectos. Es una revisión temprana porque estas obligaciones comenzaron a aplicarse en el verano de 2022 y la revisión se ha hecho durante el año 2023. Y este ejercicio va a continuar porque se va a intensificar esa supervisión. O sea, ahora comentaré, si quieres, brevemente los hallazgos que se publicaron hace poco, a primeros de abril. Se publicaron los hallazgos de ese ejercicio de supervisión y buenas prácticas que se habían identificado, creyendo que sería útil, ¿no? Pues para ayudar un poco a las entidades en este proceso. Y durante 2024 se va a llevar a cabo un ejercicio, una acción supervisora común con ESMA, que se llevará a cabo pues por varios países, y desde luego esto pues se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora comentaré, como decía, un poco los resultados del análisis, pero sí que es verdad que, la semana pasada, no sé, recomiendo su lectura porque creo que es un documento interesante. La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, publicó su informe sobre greenwashing y ahí planteaba un poco la respuesta supervisora, ¿no? A todo este tema regulatorio, a todo este proceso de implantación de normas que estamos viviendo, y lo definía o lo planteaba un poco en términos de un viaje, ¿no? Que todos hemos tenido que construir capacidades, hemos tenido que formar a la gente y el viaje no ha terminado, seguimos en ello y cada vez, es un tema que es prioritario desde luego para las autoridades competentes y para la propia ESMA, pero tenemos que continuar incrementando, dando más impulso a la supervisión. En cuanto a los resultados del ejercicio, pues lo que se hizo fue analizar una muestra de entidades, cómo estaban implementando esto, y lo que se ha encontrado es que en general las entidades están preguntando a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad. Lo que sí que se observa es disparidad en el detalle o en el grado de detalle con el que se pregunta. Hay entidades que solo han preguntado pues si tiene preferencias y ya. Hay entidades que han ido más allá, hay entidades que preguntan de manera pues que resulta a lo mejor más confusa. Entonces, buenas prácticas que se han identificado aquí pues ha sido, por ejemplo, que se facilite ejemplos a los clientes, ¿no? de qué se les está preguntando o algo que les pueda ayudar a entender. Y también pues incluir a lo mejor una explicación como anexo, una explicación de términos, ¿no? Que pues la taxonomía o el reglamento de divulgación o las principales incidencias adversas que decía David. Después, también otro de los hallazgos de este ejercicio ha sido que el porcentaje de clientes sobre los que se ha conseguido recabar esta información es todavía bajo. Entonces, aquí se anima a las entidades a seguir preguntando y animar a los clientes a proporcionar esa información y también a que no se den de alta clientes nuevos a los que no se les haya preguntado, que no proporcionen la información. Perdón. Y también que no se den recomendaciones a clientes que tampoco la hayan proporcionado. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta y en el proceso de análisis de evaluación de la idoneidad, pues esa información tiene que estar. Otro tema que también se ha identificado es la categorización de los productos. Una vez tenemos las preferencias de sostenibilidad, ¿qué productos se están ofreciendo? Y ahí, lo que se ha hecho es también sobre esa muestra de entidades, pues se ha animado a las que hiciera falta a reconfigurar o rehacer sus procesos, o mejorar sus procesos, pues para, por ejemplo, que no se recomienden productos del artículo 6, porque el artículo 6 pues es para todos los fondos, es simplemente tener en cuenta los factores de sostenibilidad, los riesgos de sostenibilidad, o que no se dé para todas las opciones, se pueda recomendar un producto del artículo 8 que no valga para todo, ¿no? Y eso ha sido un poco lo más relevante. Muchísimas gracias, Begoña. Paso ahora un poco a tener la opinión de las entidades. No sé, Pablo, si nos quieres explicar un poquito tu visión y en línea de los comentarios que nos hacía David, ¿cómo lo veis desde CaixaBank, todo esto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes que con el día que hace, la verdad es que tiene mucho mérito. El día que haga bueno, esto no sé, más será más grande. Pero, a ver, sí, lo que comentaba David, lógicamente su aproximación ha sido una aproximación
sostenibilidad, ¿no? como grupo financiero, como banco y como gestora muy pionera. Nosotros también hicimos una labor de, digamos, de integración de todo el proceso de nuestro proceso. O sea, cuando decidimos, digamos, adherirnos a PRI, dijimos, bueno, pues aquí esto conlleva que tenemos que hacer una integración de toda la gestora, todo nuestro producto, todo nuestro análisis, toda nuestra valoración y gestión de inversiones va a estar, vamos a integrar los aspectos de sostenibilidad o aspectos de gobernanza medioambientales y sociales, ¿no? Entonces eso es lo que se hizo. Y luego es verdad que el regulador, nosotros evidentemente siempre te quejas, ¿no? Y dices, oye, pero es verdad que en el fondo es como un poco como los padres, tenía razón, ¿no? Cuando te están diciendo, oye, SFDR, oye, tienes que decir artículo 8, artículo 9, artículo 6. Bueno, yo creo que ya es una nomenclatura que está quedando, y permitirme el aspecto coloquial, un poco pasada, en el sentido de que ahora estamos yendo a términos que comentaba David, ¿no? de Green MiFID, de vías SFDR y taxonomía, pero que nos ayuda mucho un poco a ordenarnos, ¿no? Al final. Entonces nosotros en ese proceso dentro de la gestora, yo pertenezco a la gestora, pues hicimos un trabajo de ordenación de nuestro catálogo. Entonces teníamos pues eso, un 35 o 36% de los fondos en artículo 8 y artículo 9 y el resto en artículo 6. Bien. Y eso lo seguimos haciendo. Aquí tenemos a responsables de riesgos de ESG que han venido aquí de la gestora de Caixa, que estamos aquí en Barcelona, y realizamos un trabajo. Entonces para mí ahí ya estamos realizando, me voy un poco más a la parte más emocional. Con eso ya nos quedamos contentos en el sentido de que cualquier inversor, cualquier cliente que invierta a través de un fondo gestionado por nosotros, está invirtiendo en un producto o en una solución, en una cartera que tiene una política de exclusiones, una política de implicación, una política, o sea, trabajamos las controversias e integramos los aspectos. Otra cosa es que luego ya promocionemos o vayamos a fondos más de impacto. Entonces eso es lo que teníamos. Y ahora avanzamos más en este viaje, y es, oye, al final hay que tomar la iniciativa y hablar con el cliente, que a mí me parece muy bien, ¿eh? A mí, o sea, yo creo que a nosotros, a las entidades financieras, se nos dé esa responsabilidad de promover, pues yo creo que tenemos la obligación de hacerlo, y está bien que tengamos ese diálogo con el cliente, porque si no lo tenemos nosotros, nadie lo va a tener, y al cliente hay que explicárselo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Desde el año 2022, con un test desde el punto de vista más light, en el sentido de que no era todavía el test de octubre de 2023, pero lo que sí que hacíamos era, teníamos esa conversación con el cliente, le explicábamos cuál era nuestra aproximación, y el cliente, pues bueno, normalmente tenía una respuesta positiva. Luego, a partir de octubre de 2023, hemos trabajado en el test ya más con las recomendaciones de ESMA, en ese sentido, pues siguiendo las recomendaciones de las tres preguntas. Bueno, a partir de ahí, los clientes. Bueno, obviamente es una conversación difícil. Primero, ¿por qué? Porque el entorno no ha sido el más óptimo. El entorno que hemos tenido de mercado, de subida de tipos de interés, macroeconómico, guerra, crisis energética, se ha creado un ruido determinado en el cual al cliente, pues en algunos casos ya se plantea algún tipo de rechazo, sobre todo pensando en sus rentabilidades. Y lo que sí que es verdad que hemos detectado es que hay una predisposición positiva, pero siempre la delegan en nosotros. Es decir, el test no es lo suficientemente didáctico para que el cliente tome esa iniciativa de el decidir sobre qué aspectos en concreto quiere. ¿Vale? Obviamente, para todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es lo que estamos tratando de hacer, es formar mucho al gestor, al asesor. O sea, en el mundo, hablábamos antes en la entrada, digo, yo vengo del mundo de la distribución, y el gestor o el asesor no recomienda lo que no domina. Entonces, en eso estamos trabajando, hemos trabajado mucho nosotros, les hemos dado muchísima formación a nuestros gestores, y también hay un input, es decir, ya está también desde el punto de vista de remuneración, también tienen un link en cuanto a la comercialización de productos sostenibles, con lo cual también tienen un incentivo.
Y eso está beneficiándonos bastante a la hora de poder trabajar y de poder recomendar soluciones financieras sostenibles. Pero lo que hemos cambiado es un poco, nosotros como gestora también hemos cambiado el catálogo, que no ha cambiado mucho en nombre, pero sí en conceptualización. Antes ofrecíamos artículo 8, artículo 9, y ahora lo que hacemos es los fondos que tienen un mínimo de inversión sostenible según SFDR, o que se gestionan conforme a unos determinados PIAs producto. Y eso lo tenemos en un catálogo que está completamente unido al test de idoneidad. Entonces el cliente hace el test o delega en nosotros y automáticamente nosotros tenemos una oferta que, como decía David, es verdad que reduce un poco al cliente la oferta financiera, con lo cual ese es otro de los grandes obstáculos con los que tenemos. Oye, al final el gestor, si ve que el cliente tiene o motiva o promueve aspectos de sostenibilidad, sabe que la oferta que le va a tener que hacer es una oferta más limitada, y eso también somos transparentes y se lo contamos. Bueno, ahí es donde estamos trabajando. Yo soy optimista como siempre y creo que esto va a ir a mucho mejor. Además, ahora yo creo que ha habido también un poco una pequeña pausa desde el punto de vista normativo y de desarrollo que nos está permitiendo también un poco que caiga el polvo, la tormenta, y ver un poquito más y trabajar un poco más sobre la práctica, porque anteriormente hemos trabajado mucho también sobre escenarios sin tener claro el día a día y cómo se iban a comportar tanto primero los clientes, ¿no? Luego los mercados y luego también los propios stakeholders, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Mil gracias, Pablo. Yo te oí hablando de las PIAs, la taxonomía, la inversión sostenible según el SFDR, que al final son todas cómo se definen las preferencias de sostenibilidad en MiFID II, y creo que, como tú bien lo decías, es incluso difícil para los asesores, ya no imagino para los clientes, ¿no? Y para eso te voy a preguntar a ti, Ana, que sé que de entre toda la mesa eres la que eres más cercana a los clientes, estás responsable de la gestión discrecional de carteras. Si nos puedes comentar así anecdóticamente, pues cuál es la reacción de los clientes, quizá qué porcentaje de clientes tienen preferencias de sostenibilidad, que eso también sería un dato interesante, ¿no?, a conocer de esos clientes que llenan esos test. Al final, ¿hay interés, no hay interés? Bueno, ¿qué nos cuentas sobre todo esto? Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es verdad que yo estoy en la parte como más directa con los clientes, explicarle a los clientes, bueno, cómo están invertidas sus carteras, dónde invertimos, etcétera, ¿no? Y después, bueno, pues de haber escuchado a los compañeros, nosotros también hemos llegado a un paso más con las carteras. Ya no vale que sean artículo 8 o 9, no, ya llegas más a, al template, ¿no?, a analizar bien qué porcentaje de sostenibilidad tienen los fondos, etcétera. ¿Todo por qué? Por el nuevo test MiFID, ¿no? Y luego, cuando yo me siento con los clientes, ayudar al banquero a, bueno, pues que inviertan en las carteras, etcétera, le llegas al test MiFID y es que el cliente, sinceramente, y a lo mejor soy yo la que rompo un poco todo esto, todavía es verdad que sigue un poco dubitativo con el mundo sostenible. ¿Por qué? Es muy fácil, yo creo, es por la falta de formación que tienen, tanto el cliente final como el asesor. Es verdad que está creciendo muchísimo la formación al asesor y yo creo que el asesor se va sintiendo un poquito más cómodo explicando la sostenibilidad. Pero es que, como habéis comentado, cuando el asesor conoce bien un producto, se siente cómodo vendiendo ese producto. Y nosotros, por ejemplo, preguntamos la pregunta de sostenibilidad y es que muy pocos clientes dicen que son sostenibles. ¿Por qué? Porque al final dicen, bueno, pierdo rentabilidad, me es más caro el fondo, es más de gestión activa, se hacen muchas preguntas que dice, bueno, prefiero no ser sostenible y yo ya decido si quiero invertir en un fondo o en otro, o en un tipo de cartera u otro, ¿no? Pero es todo, está muy relacionado con, pues todos los cambios normativos que ha habido en los últimos años, ¿no?, lo rápido que han ido, y falta formación, falta información al cliente final. Y entonces, bueno, pues
mi postura ahí es, por ejemplo, decirles, bueno, nosotros montamos las carteras, es verdad que todas nuestras carteras, el Banco Cooperativo, el Grupo Caja Rural, ha tomado la decisión en que todas sean sostenibles, cumplimos un mínimo de sostenibilidad, un mínimo de promoción, pero también nuestro deber también es enseñar a los clientes que no porque tengan un perfil sostenible o no, o tache la casilla de sostenible o no, van a perder rentabilidad o no. Y yo creo que todo esto, bueno, pues los últimos años los mercados no han acompañado, ¿no?, a las finanzas, a los fondos sostenibles, pero desde mi punto de vista yo creo que todo va a revertir y es verdad que esto empieza otra vez a activarse, ver que los clientes están interesados, las nuevas generaciones están informándose al respecto, están interesadas, o sea que yo creo que poco a poco vuelve a haber interés en el cliente final, pero le está costando mucho porque hay muchas trabas. Mil gracias, muy interesante, Ana. Y siguiendo un poco con el cliente minorista, estábamos hablando antes de la mesa, estábamos comentando un poco y hablábamos de la nueva regulación que se está preparando respecto de la Retail Investment Strategy, de la estrategia de inversión del inversor minorista, que es un poco una iniciativa de la Unión Europea para hacer que los inversores minoristas inviertan más en los mercados, que no dejen los depósitos en el banco perdiendo capital cada año por la inflación, sino que inviertan en productos un poquito más agresivos, ¿no? ¿Cómo crees que va a influenciar todo esto, David? Todo el tema de la RIS, sé que todavía está en discusión, que no está todavía clara, pero si nos puedes comentar un poquito de esto, ¿cuál es vuestra visión? Muy bien. Bueno, ante todo, que quizá en esta mesa hay un sesgo, porque todos somos miembros de SpainSIF y tampoco hay tantos miembros, ¿no?, en el sector financiero, ojalá haya más. Esto, ante todo, porque realmente la transformación de las carteras que hemos realizado y el hecho de que las carteras modelo incluyan aspectos de sostenibilidad en todos los distintos perfiles de riesgo, pues es un esfuerzo muy notable y muy loable. Sobre el RIS, bueno, ha sido divertido porque lo hemos estado tratando en otro entorno, en la Asociación de Cooperativas Bancarias Europeas, que hay grupos muy importantes, porque nosotros estamos en el grupo de regulación bancaria, pero ahí también hay Rabobank, hay Crédit Agricole, hay entidades de enorme peso y también de un serio liderazgo en sostenibilidad. Y en este sentido ha habido, primero, que el RIS no va solo, por lo menos para la banca cooperativa. Nos encontramos que hay el euro digital, que no tiene nada que ver, pero puede requerir esfuerzos importantes, y en cambio la identidad digital europea también puede requerir inversiones importantes en el sector bancario. Hay también el FIDA, el hecho de que las tecnológicas tengan acceso a los datos bancarios y en cambio los bancos no tienen acceso a los datos de las tecnológicas por un tema de permiso de acceso. Eso quiere decir que una cooperativa de un pequeño pueblo alemán se encuentra que debe dar acceso gratuitamente a una tecnológica determinada porque ha firmado que pide que dé acceso. Eso es otro tema. Y también la regulación del sistema de pagos. Todas esas regulaciones, o la gran mayoría, o impliquen costes regulatorios significativos o, por la parte de arriba, una reducción potencial de los márgenes, con lo cual un poco se suma. Lo explico porque a veces puede haber algunos mensajes que se dan más a nivel patronal que quizá de las entidades y tienen varias regulaciones encima de la mesa, y en parte hay razones al respecto. Y en cuanto al tema que nos ocupa, que es la inversión responsable, sí que vemos con la gestora y también por la parte de la gestión discrecional de carteras internamente en la entidad, que también presta servicios de inversión de comercialización, de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras, que esa gestión discrecional de carteras, como tiene Ana, sea sostenible, pues implica que tienes muchos paquetes de un proveedor de información, como puede ser
MSCI, un proveedor de prestigio, o ISS. Es decir, que la sostenibilidad en cuanto a datos es muy demandante. Además, debes tener un gestor que tiene una doble visión, una visión financiera y una visión no financiera o extrafinanciera. Debes tener un comité, etc. Hay una serie de costes en torno a la sostenibilidad relevantes. Y por otro lado también estamos en el entorno de la gestión de activos, que no nos vamos a engañar, las grandes gestoras de activo no están necesariamente en Europa, están en Estados Unidos y especialmente en los productos de menor precio, que son los fondos pasivos. Hay una gran presencia en Estados Unidos y también puede haber fondos pasivos sostenibles en la medida que se vinculen a un índice de sostenibilidad. Es decir, la industria europea de gestión de activos generalmente es una industria de gestión activa con gestoras de mayor o menor tamaño, pero tiene unas determinadas características que quizá no son las que se van a por sus características no se van a beneficiar en exceso de este ejercicio de benchmarking u otras cuestiones. Es un ejercicio que se entiende porque también recuerdo que nos vimos en Santiago de Compostela con motivo de la presidencia española de la Unión con la directora de ESMA, y en ese momento nos trasladó que había las listas que conoceréis mejor en CNMV de los distintos países. Había comisiones muy dispares entre unos países, y creo que recordar que dijo que Polonia y nuestro vecino Portugal tenían comisiones mucho mayores. Ese es un tema que esta disparidad quizá es más lógico resolverlo a nivel nacional o ver qué medidas puede haber para que no haya outliers, pero en general en la gestión de activos en España tengo la impresión de que se ha recorrido un camino, porque la presión en márgenes que ha implicado los fondos pasivos ya hace años que existe y ha llevado a una reducción paulatina de esas comisiones de gestión. A partir de ahí, esa es la visión que hemos compartido. Es un reto especialmente para las gestoras activas de tamaño más bien reducido y con un perfil fuerte en sostenibilidad. Ese sería un cierto... Sí. Yo en este aspecto, por ejemplo, es verdad que yo creo que también está todo muy relacionado con las modas, ¿no? Se puso muy de moda, por ejemplo, también todo el tema sostenible hace un par de años. Los mercados tiraban, las inversiones sostenibles tiraban, los clientes estaban cómodos diciendo si es sostenible o no, tira, ¿no? Y estoy ganando dinero. Y era lo que comentábamos, ¿no? Que las grandes gestoras americanas, pues ahora todo lo sostenible que estamos relacionados, los tipos de interés, etcétera, se vieron muy perjudicados en los últimos años. Gana la gestión pasiva y un cliente empieza a conocer el fondo pasivo y dice, pero es que yo estoy muy cómodo por lo baratos que son y yo me quedo aquí porque toco todo, sostenible, no sostenible. Es verdad que no está categorizado sostenible porque no puede, pero dentro tiene muchas empresas sostenibles, ¿no? Y entonces es verdad que el coste del fondo, los clientes en ese sentido, por ejemplo, se están formando en tema de sostenibilidad, pero también se están formando en este tema de los costes porque somos transparentes, ¿no? Tú cuando le vas a vender una cartera a un cliente le cuentas ya absolutamente de todo porque sabe de todo, ¿no? Y entonces este tema de los costes y el mundo sostenible está muy, muy relacionado, y lo comentamos, ¿no? Que las gestoras americanas son las que están tirando y las que se están haciendo. Bueno, ahora que se ha abierto este debate estratégico conocido en Europa con Draghi, etcétera, pues es un tema a tratar, ¿no? Porque hay una serie de medidas de la Comisión que tienen, yo entiendo, la Comisión tiene, y a ESMA y a la supervisión, tiene su sentido. No tiene sentido tener comisiones que no sean razonables, pero hoy por hoy, por un servicio de gestión activa
las comisiones que en España, bueno, esto es una opinión muy personal, pero en general me parecen razonables para el servicio que se está dando a un cliente retail. Y el hecho que sea un cliente retail es muy importante, porque nuestra red en Europa llega a muchísimos clientes retail. Entonces, cuando vemos solo el ámbito de gestión de activos puramente, bueno, se puede llegar por una red atomizada, etcétera, de entidades, o también puedes contratar online por un robo-advisor. Sí, son servicios que puedes decir, son comparables. Bueno, serán comparables, pero luego hablaremos otro día aquí en la bolsa del concepto de inclusión financiera. Sí. Y cuando hay el ámbito de inclusión financiera, pues no es verdad, porque en ese pueblo, en esa ciudad o a ese colectivo, pues se le llega a través de una entidad. Y además, cuando se trata de dinero y la gente tiene pérdidas relevantes, quiere hablar con alguien. Sí, claro. No es hasta el momento que tiene una pérdida relevante, yo siempre, cuando veo los comerciales, me crea una admiración, porque es muy difícil hablarle a un cliente cuando ha habido un vaivén relevante en el mercado. Y ese es más complicado ese instante que no necesariamente el momento de la venta. Eso no sucede en la venta online, es obvio, en la venta digital. Entonces, tenemos que reflexionar sobre cuáles son los factores que a Europa nos da fuerza y, a mi entender, eso es un debate que ahora está encima de la mesa y que quizá va a cambiar algunas prioridades al futuro. Yo solo apuntaré dos cositas. Sí, Pablo, pero no, más que nada no, por dar nuestra visión desde el punto de vista de RIS. Nosotros, independientemente de cuándo vaya a implementarse, creo que hay determinadas, ya estamos entregados totalmente y al final, ¿cómo estamos trabajando? Pues valor añadido, carteras gestionadas, darle un servicio al cliente, tanto al minorista, o sea, al cliente retail o al cliente de banca privada, con un servicio en el cual, pues evidentemente, se vea que darle el producto lo más, con las comisiones, bueno, pues de cartera, o sea, comisiones las más bajas posibles de mercado, y luego, evidentemente, pues darle ese servicio en base a lo que él pida, ¿no? Es decir, si quiere un asesoramiento más continuado, si quiere ese seguimiento, si quiere un informe determinado, si quiere una delegación de carteras, etcétera. Entonces, ahí creo que al final, bueno, creo que tenemos que el producto, a ver, sostenible o ASG, es verdad que tiene unas comisiones, evidentemente, como una gestión activa, pues a lo mejor no es un ETF, pero va a haber ETFs, las hay, y yo creo que ahí iremos trabajando. Pero siendo optimista, sí que vemos nosotros en el grupo y yo creo que en el mercado se ve una magnífica oportunidad de palanca de rentabilidad en todo lo que es transición energética y descarbonización. O sea, todo lo que es ya tanto la gestión UCIT o gestión líquida como en la ilíquida. Y ahí creemos que, yo creo que hablábamos o lo veíamos antes, muchas veces quizá el hablar de sostenibilidad con un cliente, quizá a lo mejor me estoy metiendo más en la parte más de tratar de asesoramiento más puro y financiero, hay que hablarle de oportunidad en la transición energética, es decir, porque si inicias un diálogo muy transversal, no me refiero al test, lógicamente, ¿no? Pero me refiero ya en una conversación muy transversal, sí que entras, incluso en el propio Estados Unidos, me estaban diciendo, y el 60% de los clientes quieren invertir en descarbonización y en transición energética, aunque no sean sostenibles desde el punto de vista conceptual. A lo mejor están por otro lado quejándose por el tema del fracking, etcétera, pero ellos se está viendo una oportunidad. Entonces, bueno, quiero decir que en ese lado sí que debemos de ser lo suficientemente, las gestoras de fondos y los bancos y los distribuidores, lo suficientemente, bueno, oportunistas en el buen sentido, de poder apostar por productos de transición energética, de descarbonización, que puedan aportar una rentabilidad muy importante al cliente, ayudar a las empresas que están trabajando y que están aportando su CAPEX para la hora de transformarse, y yo creo que en el momento en el que esa dinámica, ese círculo, yo creo que es un círculo virtuoso en el cual los clientes van viendo que sus rentabilidades son cada vez mejores,
y evidentemente pues se va a crear un ambiente o un entorno o un ecosistema muchísimo más favorable para que se pueda hablar de inversión medioambiental, sostenible, todo ello, ¿no? Yo creo que estamos ahora en una oportunidad. Hemos pasado un par de inviernos de sostenibles, ¿no? Por todo el tema macro, por los tipos de interés, por lo que hablamos antes de los bonos verdes, que claro que por la duración tampoco era el activo más adecuado para carteras de renta fija a corto plazo e inversor conservador, ¿no? Entonces, bueno, por dar en un día tan gris como hoy, dar yo creo que está muy claro que hay más de 4 trillones hasta 2030 identificados en inversión en este segmento, ¿no? Gracias, Pablo, porque yo justo te iba a preguntar que si nos podías hablar un poco de las oportunidades, ¿no? Porque lo ponemos como todo ese peso regulatorio al cliente y realmente hay grandes oportunidades de inversión y grandes megatendencias, ¿no? Dentro de este tema, ¿no? Yo creo que esa es la gran megatendencia. Sí. Estamos también todos muy focalizados en el tema de naturaleza, biodiversidad, que es yo creo como un segundo step. Hay quizá con mayor cautela en el sentido de que es más difícil el identificar y el contabilizar y el digamos medir, ¿no? Todos los impactos que se produzcan, pero esa es otra tendencia. Pero desde luego con el aterrizaje de tipos, con toda la inversión que hay y las perspectivas macro, creo que esa es una tendencia muy importante, ¿no? Y si eso nos ayuda también en algún caso el tema regulatorio a la hora también de las labels y de que bueno, pues que se puedan identificar determinados productos que apoyan la transición y apoyan ese tipo de inversión, pues también conjuntamente nos va a ayudar mucho para que yo creo que de aquí a 2 o 3 años haya crecido muchísimo el mercado en ese sector, ¿no? Genial, esa nota positiva. Y bueno, tenía una pregunta para ti, Begoña, porque bueno, hay toda esta dicotomía, toda esta incredulidad. Por una parte hay clientes interesados, pero otros con la sostenibilidad tienen todas esas dudas, y yo sé que tú colaboras con ESMA y habéis hecho este informe sobre greenwashing. Quizá nos puedes dar unas notas sobre las conclusiones que habéis tenido en relación con todo este tema. Sí, bueno, antes de eso me gustaría comentar un poco por lo que comentabais de la RIS. Es verdad todo el tema que comentáis desde el punto de vista de negocio, de costes y demás, y de compararse, ¿no? Con el ejercicio de Value for Money y demás, pero yo creo que hay otras medidas que son quizá menos polémicas hasta ahora y que también son importantes en este diálogo que estamos comentando aquí, ¿no? Que es que la RIS también plantea actuar, o sea, tenemos un diálogo entre el asesor financiero y el cliente, y la RIS lo que plantea es medidas para actuar sobre los dos lados, ¿no? Es mejorar las competencias y los conocimientos del personal que asesora, y también mejorar la educación financiera. Yo creo que con esas dos, con el impulso de esos dos lados, bueno, pues a lo mejor ya al cliente no le empieza a sonar tan raro. Es verdad que es una habilitación muy genérica para que los estados promuevan la educación financiera y demás, pero bueno, la sostenibilidad parece que sí que es algo en lo que habrá que educar, porque pues eso, hablamos de términos complejos y de cosas que no son familiares, ¿no? para la gente. Y respecto, bueno, y otra cosa que quería decir también es que también hay requisitos en la RIS respecto a la divulgación de los productos, ¿no? Por ejemplo, en el documento de datos fundamentales de PRIPS se incluye una nueva sección que se llamará algo así como cómo de sostenible es este producto. Yo creo que al final que el cliente, o sea, entiendo que es complejo, que al final son nuevos requisitos, nuevo coste de implantar y demás, pero que el cliente empiece a familiarizarse con, pues eso, cuando vean todos sus documentos, pues cómo de sostenible es esto, y pueda comparar y esa información sea homogénea, pues bueno, creo que estamos en ese camino, ¿no? que será positivo. Y respecto a otros temas que comentaba también Pablo, bueno, pues hay vida más allá de la RIS también, ¿no? Estamos trabajando en ESMA y también en IOSCO, ahora que hemos terminado este informe. El informe que comentaba antes, lo que ha hecho es una continuación del trabajo que ya se hizo el año pasado sobre greenwashing. El año pasado fue un ejercicio más de intentar definir de alguna manera, bueno, qué es el greenwashing, dónde se puede manifestar a lo largo de la cadena de valor de la inversión sostenible y demás. Y este año se ha centrado un poco más, ya este informe definitivo, en la respuesta supervisora, ¿no? Ha analizado, bueno, se ha hecho un estudio bastante exhaustivo de los recursos que tenemos todas las autoridades competentes, de cómo se hace la supervisión y demás, ¿no?
Y ese informe, pues bueno, lo que es, tienes un compendio, digamos, de buenas prácticas, o sea, es un inventario de lo que se hace y buenas prácticas de lo que queremos hacer, ¿no? Pero también estamos trabajando ahora, como decía, en el seno de ESMA, estamos trabajando en inversión de impacto, que es un tema que efectivamente está de moda. Yo creo que ahora los dos temas de moda son impacto y transición, ¿no? Bueno, avanzar ahí un poco también. Y bueno, que ESMA está trabajando en una opinión sobre el marco de finanzas sostenibles, no solo sobre SFDR, que también, pero bueno, está trabajando en una opinión donde se analizan temas como bueno, está en curso, perdonadme que no comente mucho, pero sí que están temas que se están debatiendo, como el tema de las categorías, ¿no? El tema de las etiquetas, el tema de, bueno, pues la definición de inversión sostenible, como en este desajuste, o no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Entre taxonomía y reglamentos FDR. Bueno, se está avanzando ahí. Yo creo que esa opinión espero que se publique en los próximos meses y bueno, es un análisis de cómo se entiende que debería ser o cómo habría que ir afinando todo ese puzzle regulatorio que hemos comentado, de tantas normas, que al final hay que ver si encajan, si rozan en algún sitio, ¿no? Y bueno, cómo podemos ayudar a mejorar. Genial, gracias, Begoña. Pues estamos pasándonos de tiempo, pero no sé, daros la oportunidad, si alguien quiere añadir alguna cosa más, muy cortito, no sé. Ana, si quieres añadir algo más. Nada, yo creo que al final, pues desde lo que hago yo, ¿no? Que es el montar las carteras, bueno, pues ya el grupo son todas sostenibles y yo creo que empieza a haber interés, y las rentabilidades, no por ser sostenibles o no, tienen menos rentabilidad ni nada, nos miden por el benchmark, ¿no? que es nuestro objetivo dentro de gestión discrecional, y los clientes empiezan a estar interesados en este aspecto. Genial, pues muchísimas gracias a todos, gracias, y bueno, pasamos a la siguiente mesa. Gracias. Muy bien. Bon vespre, buenas tardes. Bueno, gracias una vez más a SpainShift y al Barcelona Centre Financiero Europeo por organizar esta jornada. Y bueno, ahora vamos a empezar la segunda mesa con dos ponentes, creo, que nos van a aportar informaciones muy interesantes también y que van a complementar y ampliar lo que de alguna manera incluso al final de la mesa anterior se ha empezado a apuntar, ¿no? La mesa redonda, esta conversación, más que mesa redonda, sois aquí dos, ¿no? Aquí me han puesto aquí en medio de los dos, pero bueno, lleva por título Inversiones que marcan la diferencia, ejemplos de escenarios de la inversión de impacto, ¿no? Entonces, para esta charla, yo creo que ha habido una elección muy interesante por parte de los organizadores de dos organizaciones que, si bien los dos trabajan por lo que es la inversión de impacto, hacen una aproximación al tema de una manera, creo, diferencial y complementaria, y que por ello, pues bueno, para los que no conozcan o no estén versados en lo que es la inversión de impacto, pues la versión
presentación de las dos, o la visión de las dos entidades, pues puede ser muy complementaria, ¿no? Voy a empezar haciendo una presentación de los dos participantes y, si me permitís, voy a leer su biografía, porque así no me voy a dejar nada, ¿no? Por un lado tenemos a David Díaz de Quijano y Barbero. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Comunicación Empresarial, especialidad en Tecnologías Digitales por la Universidad Pompeu Fabra. Es posgrado en Agentes de Desarrollo Internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña y además ha desarrollado su carrera profesional entre los sectores de la cooperación al desarrollo y las finanzas éticas. Actualmente es coordinador de Ecocredit Cataluña y profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra. También colabora en la Comisión de Evaluación Socioambiental de FIARE Banca Ética. Y por otro lado tenemos a Moisés Martínez, es licenciado en ADE y máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y Executive Master en Dirección Financiera por ESADE. Ha desarrollado su carrera profesional inicialmente en el sector financiero en banca y posteriormente en la inversión de impacto, primero en la Fundación Ship2B y actualmente en Ship2B Ventures, donde tiene como función la dirección financiera y de operaciones de esta gestora de fondos de impacto con domicilio aquí en Barcelona. Entonces, creo que la mejor manera de empezar esta charla es que los dos participantes pues nos presenten sus entidades, nos expliquen las peculiaridades de cada una y a partir de aquí pues vamos a poner un marco de las aportaciones que van a hacer a posteriori. David, Moisés, venga. Bueno, pues como bien has comentado, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Pues vengo de Ship2B Ventures, que al final viene a ser como una spin-off de Fundación Ship2B, que se creó mucho antes. Y bueno, nosotros como gestora de fondos de impacto buscamos una triple rentabilidad, no únicamente una rentabilidad económica, sino una rentabilidad económica, social y medioambiental. Entonces, nosotros siempre pues vamos un poco con esta idea, ¿no? Apuntando un poco lo que comentaba Ana en la mesa anterior, ¿no? El tema de rentabilidad no tiene que ir reñida con la sostenibilidad y en este caso impacto. Pues para nosotros el futuro de la inversión de impacto versa por aquí. Si somos capaces de demostrar que la inversión de impacto no es sostenible, nosotros intentamos decir que vamos un poquito más allá, ¿no? Que la inversión de impacto es rentable y sobre todo medible. Creo que estas son las dos medidas que para nosotros nos garantizará el futuro. ¿Cuál es el hándicap que tenemos actualmente? Que las gestoras de impacto somos de reciente constitución, o sea, tampoco llevamos mucho tiempo invirtiendo, entonces no tenemos un track record que a lo mejor nos avale como otro tipo de inversiones. Y ahí, bueno, pues sobre todo, ya no con el retail, sino, por ejemplo, cuando vamos a buscar financiación a entidades para que nos puedan aportar un ticket de relevancia, ¿no? Pues muchas veces te miran el track record, puedes tener track record como profesional, pero a lo mejor no como gestora, porque como indico, pues las gestoras de impacto tampoco llevamos tanto tiempo en el mercado. Y si encima pues te cae la que te cae recientemente, pues tienes este problema, ¿no? Adicional a la hora de buscar más financiación para futuros proyectos. Vendría a ser por un poco la presentación, ¿no? Perfecto, gracias. David, ¿nos cuentas sobre Ecocredit? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por organizar la actividad esta y me ha hecho súper ilusión que de todos los ponentes la mitad fuésemos de cooperativas, ¿no? Porque estaba Caixa Enginyers y Banco Cooperativo y nosotros somos una cooperativa también. Aquí somos muy poco conocidos, pero Ecocredit somos una cooperativa internacional financiera no bancaria con sede en Holanda, que se fundó en 1975, o sea, el año que viene cumpliremos 50 años de inversión de impacto, incluso antes de que se hablase, ¿no?, del concepto de inversión de impacto, pero nosotros decimos que es lo que venimos haciendo desde nuestra fundación, ¿no? Actualmente tenemos presencia en 52 países y financiamos 540 proyectos con una característica muy especial y diferenciada de Ship2B en este caso, ¿no?, que es que nosotros nos centramos geográficamente en financiar proyectos en el sur global, en América Latina, África y Asia. Y bueno, fue una decisión del origen de la cooperativa, ¿no?, fundacional de la cooperativa. Actualmente tenemos más de 1.000 millones de euros en activos y nos especializamos también en financiar casi exclusivamente 3 sectores, que son microfinanzas, agricultura sostenible
y ahí microfinanzas es un sector con un elevadísimo impacto social, ¿no? pero agricultura y agricultura sostenible, y además en zonas del sur global tiene un impacto incluso mayor casi que lo que serían las microfinanzas. Pero cuidado, también tiene un riesgo elevadísimo, sobre todo estos últimos años es un sector que se ha disparado el riesgo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos además de países del sur global, ¿no? Por todos los efectos de la crisis climática. Y luego también el tercer sector es energías renovables, ¿no? Y si acaso luego a lo mejor puedo explicar algún ejemplo de cada uno de estos sectores. Y cómo funcionamos, porque somos un poco raros, ¿no? Un bicho raro en el sector financiero. Funcionamos básicamente, lo que hacemos es captación de inversión en el capital social de la cooperativa a través de participaciones, de adquisición de participaciones de la cooperativa. Esto lo hacemos en 9 países de Europa y repartimos dividendos, es la única forma de remuneración sobre la inversión, y con ese dinero, que básicamente proviene de más de 48.000 personas inversoras, financiamos los proyectos en el sur global, la mayor parte a través de préstamos, varias tipologías de préstamos, moneda dura, en moneda local, etcétera, ¿no? Que también moneda local es un gran temazo, ¿no? Mucho impacto, mucha facilidad, pero también dificultad en la gestión. Y también luego en inversiones directas en las empresas, en algunas de las empresas sociales que financiamos, ¿no? Pasamos a entrar como inversores y las acompañamos en todo el proceso de crecimiento. Y luego he hablado también del tema de impacto social, ¿no? Así como para introducir la temática, inversión de impacto. Y también muy relevante, muy importante, no nos centramos solo en financiar los proyectos, sino que les acompañamos. Hacemos desarrollo de capacidades. De hecho, el año pasado invertimos 1 millón de euros en 85 organizaciones que habíamos financiado, y algunas que todavía no hemos financiado, pero que creíamos que tenían potencial para recibir financiación, y las hemos acompañado con formación, con asesoramiento técnico, con desarrollo de capacidades de estas organizaciones, ¿no? Yo creo que así como pincelada de lo que es Oikocredit, por lo raros y desconocidos que somos acá, creo que como introducción ya estaría bien. Muy bien, pues muchas gracias por las introducciones. Yo creo que ahora la mejor manera, ¿no?, de acabar conociendo mejor ya está lo que estáis haciendo y esto que apuntamos al principio, ¿no?, este elemento diferencial, estas distintas aproximaciones a lo que es la inversión de impacto que hacéis cada una de las entidades. Yo os pediría si nos podéis identificar y explicar algún proyecto emblemático o sino que os facilite mucho la explicación de cuál realmente es la aproximación que hacéis en vuestras entidades a la inversión de impacto. Adelante. Bueno, pues nosotros en nuestro caso tenemos un par de verticales. Invertimos en salud o en calidad de vida, más genérico digamos, y también en cambio climático. Y bueno, nos centramos, cambio climático va con la coletilla de educación. Esta es un tercer vertical ahí que tenemos, que ya veremos si continuamos con él o no, pero actualmente en la cartera tenemos varias participadas en educación también. Y la idea, nos centramos pues un poco en la calidad de vida, en llegar al máximo número de personas por un lado, y en la reducción de CO2, cambio y problemáticas del cambio climático básicamente, ¿no? Y entonces, como preguntabas un par de ejemplos, pues más o menos el que es emblemático per se ya, pero no solo para nosotros, sino yo creo que para toda la inversión de impacto en España, pues podría ser Kida, ¿no?, que es una empresa básicamente que es asistencia en casa, pues para personas, para que pasen el menos tiempo posible, pues por ejemplo en el hospital, ¿no? O sea, Uriol, que es su fundador, habla mucho de las 3 M's, ¿no?, que es más tiempo, más personas, con más calidad, y en casa, ¿no? Es intentar evitar de alguna manera de que la persona pues esté hospitalizada, tanto desde un punto de vista de la propia persona, la mejora de calidad de vida, como desde un punto de vista económico del sistema, de no tener habitaciones ocupadas en los hospitales, ¿no? Y bueno, pues aquí pues básicamente es uno de los proyectos que ya invertimos inicialmente desde fundación, desde nuestro vehículo que teníamos allí, y ahora el año pasado hicimos una inversión directamente con el fondo que ya gestionamos desde la gestora. Y bueno, ya os digo, creo que estamos todos los fondos propiamente de impacto social de España, estamos ahí invertidos, o sea que nos jugamos todos mucho con él y él con nosotros, ¿vale? Y este sería uno de los ejemplos. Otro ejemplo pues podría ser también
una inversión que hicimos el año pasado, que es Ocean Constructions, que también es de aquí de Barcelona, como tú bien decías. Nosotros no hacemos inversión básicamente en España, es el 80% debemos invertirlo en España y el 20% en el resto de Europa. Y seguramente que por proximidad, por conocimiento, por cercanía del deal flow, pues el 50% aproximadamente de nuestra cartera global es de aquí de Barcelona, Cataluña. O sea que al final pues tienes más conocimiento porque tienes más cercanía y es ahí. Y los dos ejemplos son de la provincia de Barcelona. Y en esta otra, Ocean Constructions, ya es de la parte climática y viene a ser una empresa que lo que busca es la regeneración del ecosistema marino. Lo que se persigue, lo que sí que está reconocido es que el cambio climático está afectando a los océanos, ya no solo por lo que es lo que echamos al mar, sino lo que es el cambio climático, el CO2 que absorbe al final los océanos. No deja de ser un sumidero que está absorbiendo este cambio climático que estamos generando, ¿no? Y lo que viene a hacer la empresa es plataformas, lo que es estructuras carbonizadas, que lo que intentan es mimetizar el ecosistema marino e intentar regenerar el ecosistema, la biomasa y todas las especies que puedan haber allí, ¿no? Y entonces pues lo medimos en función de cuánto consigue regenerarse este ecosistema y por lo tanto y en unidades, ¿no? Cuanto más éxito tenga la empresa colocando estas plataformas, pues más éxito, más impacto tendrá también, ¿no? Muchos de los impactos al final van directamente relacionados con la propia empresa, o sea, mejor vaya la empresa, más impacto generará. Si la empresa, pues al final, pues desgraciadamente nosotros invertimos en early stage y por lo tanto hay alta probabilidad de que las empresas pues hagan fallida, ¿no? O sea, que hagan quiebra y por lo tanto pues estas, por desgracia, pues generan el impacto que puedan generar hasta ese momento y las que vayan bien, pues se multiplicará ese impacto. Y este podrían ser dos ejemplos de los dos verticales que tenemos. Muy bien, gracias, Moisés. David. Vale, pues yo, por ejemplo, hablando de temas renovables, ¿no? y cambio climático, os explicaré un proyecto, pero antes hago un breve inciso, ¿no? sobre cuando realmente buscamos el impacto. Es cierto, ¿ya? Pues nosotros también nos regimos por esto, por buscar la rentabilidad económica y el impacto. Pero sí que es verdad que a veces, según la tipología de proyecto, tendrás siempre un trade-off, ¿no? Entre rentabilidad e impacto. Idealmente, no tendría por qué, pero en muchos casos de empresa social lo puedes encontrar, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo invertir en un megavatio de generación de electricidad renovable en un huerto solar gigante que invertir en ese megavatio de energía solar distribuida en pequeñas comunidades rurales que no tienen ni siquiera conexión a la red, ¿no? O incluso en hogares individuales todavía más alejados incluso que de esas comunidades rurales, ¿no? Y entonces ahí, pues, si acaso un ejemplo así muy emblemático que tenemos es de una empresa de cocinas de biomasa, es una empresa holandesa pero que trabaja en África y en Camboya y que fabrican una especie de barbacoas, para entendernos, así muy sencillitas, que se cargan con un panel solar, llevan una batería dentro y esa batería hace funcionar un ventilador que genera una combustión casi perfecta de lo que le metas dentro, biomasa, o sea que ya te ahorras combustibles fósiles porque lo usas para cocinar con biomasa y genera una mejora en la eficiencia energética de hasta un 80%. Imaginaros, ¿no? Eso tiene un impacto económico enorme en la economía de esas familias de rentas muy bajas, estamos hablando. Tiene un impacto a nivel energético, ¿no? Y a nivel ambiental en reducción de fuel, ¿no? de carburantes. Y luego además es que en este caso es un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Pero es maravilloso porque la propia batería esta te permite también cargar dispositivos móviles o tener un punto de luz LED, con lo cual en sitios donde no llega la electricidad y no llegará nunca, eso te permite también acceder a servicios financieros a través del móvil, a servicios de salud, de información, etc. Y además la combustión es tan perfecta que lo puedes usar dentro de casa y sería equivalente a cocinar como con una cocina de gas natural
Imaginaros las típicas chozas en África, ¿no? Que cocinan allí con fuego abierto, todas llenas de humo, ¿no? Con el caldero encima. Eso genera un montón de problemas de salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que hay 4 millones de muertes cada año por inhalación de humos, polución en el aire del hogar, que es como una pandemia de COVID olvidada y ahí, ¿no? Oculta. Pues con estas cocinas de biomasa te ahorras también ese impacto terrible en la salud, que además, desgraciadamente, como nos podemos imaginar, afecta mayoritariamente a mujeres, ¿no? Porque son las que llevan a cabo esas tareas de cocina y de cuidado del hogar. Y quizás un poco hablando también de género, ¿no? Pues el típico ejemplo de organización microfinanciera, pues os puedo hablar de muchas, no sé, pero quizás ProMujer Bolivia, que es una fundación, pero que forma parte de una red internacional de instituciones microfinancieras en varios países y que está súper enfocada a la mujer, ¿no? De hecho, en nuestro caso, las instituciones microfinancieras con las que trabajamos, el 87% de sus beneficiarios finales son mujeres, ¿no? Y también pues ese impacto social más allá del únicamente ambiental o más general económico. Muy bien. Yo creo, ahora, bueno, ya que os tenemos aquí, yo creo que es importante también poder conocer vuestra visión, y repito, con la riqueza de esta charla, de estas visiones complementarias sobre las nuevas tendencias, ¿no? Que vamos a ver, también siguiendo el título también de la jornada, en la inversión de impacto, y además también no solamente hablar de las nuevas tendencias, sino de los tópicos o temas de interés que pueden haber en la inversión de impacto, por ejemplo, en lo que sería pues este trade-off, ¿no? Que habéis mencionado antes, que también se da mucho, ¿no? Entre la rentabilidad y lo que sería el impacto. Luego también pues lo que estaríamos hablando también, los posibles riesgos, como antes tú hablabas, ¿no? El tema de las microfinanzas y pues las implicaciones que puede haber de morosidad más o menos respecto a otro tipo de productos financieros, y bueno, y también, no sé, hablar también de otros conceptos como que es la cooperación financiera, no sé. A ver, yo os saco estos temas, pero vosotros al final son los que sabéis y bueno, a partir de aquí creo que es interesante que nos deis una visión de las tendencias que veis, ¿no? Que identificáis. Bueno, a ver, tema este en boga, ¿no? De lo del greenwashing, impacto, ¿no? Que si topics o no topics. Al final es un poco, nosotros muchas veces nos hacen una pregunta que es difícil de responder a veces, ¿no? Que es como nosotros invertimos en verticales, en concreto en calidad de vida, que va directamente relacionado con la salud, ¿no? Y ya por sí misma, ¿no? Salud ya parece que tenga que ser de impacto, ¿no? Entonces, para nosotros diferenciamos también un poco que somos agnósticos, o sea, no, al final da igual la tecnología que utilices, sino al final lo que buscamos nosotros es la calidad de vida, la mejora en la calidad de vida de las personas, la accesibilidad a las mismas, que de por sí también la salud debería tener este foco, ¿no? Que fuera accesible a todas las personas, como he dicho al principio, la medición, y también es importante para nosotros la intencionalidad. O sea, lo que va a diferenciar un emprendedor de impacto de uno que no lo sea es que tenga esta intencionalidad de solucionar un problema. No un problema que haya encontrado un nicho de mercado que le va a hacer que su empresa sea la más rentable del país, ¿no? sino un problema en concreto social o medioambiental y que persiga el solucionarlo, ¿no? Nosotros utilizamos la teoría del cambio, que al final es esto, o sea, es encontrar un problema y buscar una solución a ese problema, pero es un poco como que es primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Pues en este caso para nosotros lo primero es que el emprendedor tenga esta intención de solucionar el problema. Obviamente, después la empresa tiene que ser rentable, porque como decíamos antes, pues nuestro futuro depende de esto, de si podemos solucionar problemas sociales, pues estaremos aportando nuestra labor, y por el otro lado, pues a los inversores les tenemos que aportar rentabilidad. O sea, al final, esto de tú eres muy social y tienes mucho impacto, pero no me das una rentabilidad, pues bueno, nosotros no somos un fondo de filantropía. O sea, lo que buscamos es una rentabilidad de mercado. Después, pues como todo en la vida, ¿no? En la CNMV, ¿no? Presentamos nuestra rentabilidad objetivo y hacemos por perseguir y obtenerla, pero hay veces que te pasas y hay veces que no llegas, ¿no? Pero esto independientemente del impacto. El impacto pues tiene que ir un poco lo primero en este sentido. David.
Sí, no, sí. Como ¿no? había el título de la mesa que era tendencias, ¿no? y es como ahora tendríamos que sacar la bola de cristal y deciros hacia dónde irá todo, es súper complicado. De hecho, tengo un par de amigos en CaixaBank Research y me dicen que bueno, que sí, que están ahí haciendo previsiones del futuro, pero que cada vez está el tema más complicado, ¿no? También. Pero bueno, vamos a hacer así un poco tendencias. A ver, yo creo que en inversión de impacto, pero también aplicable a finanzas sostenibles, súper importante esto que comentaba Moisés, ¿no? De evaluar el impacto y evaluarlo bien y no quedarnos solo con, bueno, estamos invirtiendo en transición y ya eso será bueno. No, vamos a ver realmente cómo de bueno es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años invirtiendo en microfinanzas y bueno, pensarías, no, estás dando microcréditos a personas desatendidas, estás generando inclusión financiera. Bueno, pero ¿tiene un impacto? ¿Realmente es lo que esperábamos? Ya se ha visto que en muchos casos no, que puede ser incluso más pernicioso, ¿no? Todas las herramientas pueden ser buenas o malas, ¿no? Un martillo puede servir para construir una casa o para reventarle la cabeza a alguien, ¿no? Pues con las microfinanzas lo mismo. De hecho, ahora en Oikocredit llevamos 4 años haciendo un estudio sobre beneficiarios finales, ¿no? Que es pionero a nivel mundial también. El año pasado lo respondieron más de 40.000 personas receptoras de microcréditos de las organizaciones con las que trabajamos, o sea que también está dando como unos datos súper interesantes a nivel de estudio, de investigación y de evaluación de ese impacto, ¿no? Y también luego de mejora, de ver, pues acompañar a las instituciones microfinancieras para que en base a esos resultados y esas respuestas puedan mejorar sus servicios, ¿no? Entonces eso, evaluación del impacto y mejora, ¿no? Estandarización también de indicadores, de medida, eso tiene que ser el futuro sí o sí. Yo creo que también mejorar e incrementar la transparencia a nivel general de todas las organizaciones, instituciones financieras que trabajamos en sostenibilidad, en impacto, no solo de los productos o de esa pequeña parte, sino a nivel general, ¿no? Por lo tanto, no solo también el qué, sino el cómo llevamos a cabo esta gestión. Yo creo que el trabajo en red, ¿no? Que ya se ha apuntado antes, ¿no? Lo apuntaba David, que bueno, el cooperar, ¿no? entre instituciones para llevar a cabo todas estos cambios, estas adaptaciones a normativas y ayudarnos también mutuamente. Si al final lo que queremos es generar sostenibilidad y generar impacto, será mejor a través de la cooperación seguramente que a través de la pura competencia. Y luego también un poco esto que has mencionado antes, Ferran, y hablando de trabajo en red, de cooperación, de colaboración con otros stakeholders, con otros actores, pues estos últimos años hemos visto mucho interés también por parte de las administraciones públicas, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Digamos, en finanzas de impacto para el sur global, en todo lo que es la cooperación financiera, ¿no? Que vendrían a ser pues el blended finance, donde se incorpora parte de ayuda a la cooperación al desarrollo con parte de acceso a servicios financieros adaptados, ¿no? Y adecuados para esas organizaciones y que van en línea un poco pues con las políticas de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Y por ahí también puede ser un campo interesante de explorar y precisamente de colaborar, ¿no? entre muchos actores para generar mayor impacto. Así, y luego ya la bola de cristal, no sé si acaso luego con un café o algo podemos ver si salen más cosas. Muy bien, pues bueno, estamos al límite del tiempo, pero voy a pedir a Andrea y Luis si me permiten ampliar un par de preguntas más, porque bueno, al final no me puedo resistir, ¿no? Al final a haceros un par de preguntas también, viniendo de donde venimos, bueno, Instituto de Estudios Financieros, que pues bueno, estamos relacionados con el sector financiero y buscamos, ¿no? la creación y divulgación del conocimiento y por tanto, pues hay debates que nos interesan mucho. Quería haceros una pregunta separada ahora a cada uno de vosotros en relación al tipo de aproximación que hacéis a la inversión de impacto, ¿no? Por un lado, Moisés, a ti te preguntaría si habéis observado también algún sesgo a nivel de género o de edad, también en lo que serían los inversores en impacto. Yo creo que esto es un tema que también puede ser interesante saber. Y luego, por la parte de Oikocredit también, David, ver si estos proyectos, o sea, la generación de proyectos en los cuales puede haber inversión de impacto, están promoviéndose desde los propios países, desde los propios territorios, o es, por el contrario, desde los países desarrollados que se está pues incentivando que vayan surgiendo estos proyectos, ¿no? Es decir, ¿dónde hay más fuerza? ¿Si en la oferta o en la demanda o qué provoca qué? Bueno,
bueno, a partir de aquí, disculpad, pero es que no me podía resistir a estas preguntas habiendo escuchado lo que habéis dicho hasta ahora. Pues desde el punto de a tu pregunta, desde el punto de vista del LP, del inversor, te diría que no. O sea, no hay un sesgo determinado, al menos en nuestro caso, no es un tema de género. Al final también hemos de tener en cuenta que nosotros somos un fondo cerrado y sí que es cierto que ahora la normativa lo permite, de que el inversor pueda acceder a este tipo de productos con 10.000 euros, pero hasta cuando nosotros lanzamos nuestro producto era un mínimo de 100.000, por lo tanto ya te diría que no era un tema de género, sino era un tema de capacidad económica. O sea, al final... ¿Y de edad tampoco? No dicen... Bueno, va todo un poco relacionado, ¿no? O sea, al final es un poco quién tiene esta capacidad económica, ¿no? Pues al final, pues normalmente no es la gente más joven. Ahora hoy en día, pues bueno, pues los fundadores de startups y tal, pues aquí tienes ejemplos que nosotros tenemos un grupo de emprendedores que son inversores de nuestro fondo, ¿no? Pero no. Lo que sí que a lo mejor la otra pregunta la podríamos hacer al revés, ¿no? Y es las inversiones de impacto suelen estar lideradas por mujeres, por ejemplo, al revés, ¿no? Y nosotros no tenemos una política de inversión en función del género, pero sí que es cierto que más del 50% de nuestras startups están o lideradas o fundadas por mujeres, pero no es porque lo hayamos buscado, no es porque tengamos ese objetivo, pero sí que es cierto que eso sí que existe, al menos en Ship2Me. Y así muy brevemente la pregunta esta es si los proyectos que financiamos desde Ecocredit, si surgen desde los países emergentes o en vías de desarrollo o desde acá, la inmensa mayoría en nuestro caso son proyectos de esos propios países liderados por gente local que además evaluamos con oficinas propias de Ecocredit, pero en las cuales solo contratamos gente local también, o sea que tienen ese componente local adaptado al territorio fundamental, ¿no? Excepto algún proyecto así anecdótico o puntual, y esa también es nuestra filosofía, ¿no? Un poco eso de no des el pez, ¿no? Da la caña, no des la caña directamente, darle un préstamo adecuado a sus posibilidades de retorno, que se corresponsabilice, no esté cada año esperando una caña, ¿no? Y que además esa gente saben, ¿no? Tienen conocimiento, lo que a veces les cuesta es el acceso a recursos, ¿no? Y si hace falta, algo de acompañamiento y asesoramiento, que es lo que intentamos ofrecer y que ha demostrado que funciona, ¿no? En todos estos años. Muy bien, pues creo que las dos intervenciones han dado una visión muy completa y muy complementaria de lo que es la inversión de impacto, diferentes aproximaciones y además pues nuevas tendencias. Y nada, doy la palabra o cedo la palabra a los organizadores del acto para que hagan la clausura del mismo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues oye, muchas gracias, Ferran, Óscar. La verdad es que muy interesante y creo que nos vamos con muchas cosas aprendidas, ¿no? La verdad es que es impresionante los proyectos que lleváis. Cuando bajas a ejemplos, la verdad es que es impresionante y todas las cosas que estáis haciendo y todo lo que se puede hacer, ¿no? Con lo cual, oye, felicidades y adelante, ¿no? Y que es importante ver cómo inversores creen en estos proyectos y participan, ¿no? Sobre todo dices, bueno, parece que 10.000, pero que gente haya entrado con 100.000 en estos proyectos, la verdad es que dice mucho de este tipo de inversor y todo lo que se puede hacer, ¿no? En la inversión con impacto. Creo que ya habíamos hecho alguna jornada sobre este tema, pero creo que la verdad es que popularizarlo y hablar más de ello es muy importante. Pero bueno, yo os quería dar las gracias a todos por estar esta tarde aquí y a Andrea también las gracias porque es el primer evento que hacemos así conjuntamente. Seguro que no será, es el primero, pero seguro que no será el último y seguro que vamos a hacer muchas más cosas en común. O sea que muchas gracias, Andrea, y por mi parte estoy. O sea que estoy.